charlas que se dan hacia el verano, se dan cursos durante el invierno, cursos que se dan también abiertos al público, y charlas también que se dictan en la biblioteca. Se da, los cursos van a empezar ahora en abril van a empezar, los días martes se van a hacer de 18 a 21:30. Ese es el horario del día. Y después se dictan charlas de este estilo, ¿sí? Con temas que comienzan y terminan en la biblioteca. Eso se da el tercer jueves de cada mes, sí. Y también comienzan en abril. Sí, en abril después de un sábado para cubrirnos el año pasado, o que quieren hacer el trabajo de investigación y de preparación para ustedes. Bueno, solo vamos a dar el material. Sí, después vamos a dar bien los horarios. Vamos a presentarnos a la doctora, la licenciada Marcelina Moleno, está la doctora Patricia Ocampo, el profesor Eduardo Velilla, el profesor Tropea y quien les habla, la doctora Bernardo. No creo que no les dice que la institución no recibe donaciones ni ningún tipo, y está solventada por sus propios dirigentes. Y bueno, en modo de introducción vamos a hacer, como decía, el tema de hoy es un tema muy interesante. Si bien pareciera que está de moda, es un tema que data de mucho tiempo. Sócrates decía que antes de hablar de algún tema o hacer algún debate, él le decía a sus discípulos, lo mejor sería, primero, ver la naturaleza de las palabras, para ver su utilidad. ¿Qué se refería con esto? A saber el concepto. Porque si yo en este momento les pregunto a cada uno de ustedes qué entienden por fobia, todos tenemos conceptos distintos, ¿sí? Y si hablamos de autocontrol, también, todos dicen algo distinto. Entonces, por eso les decía que antes de empezar un tema, sería bueno que todos nos pongamos de acuerdo en lo que quería decir las palabras, la naturaleza de las palabras. Y justamente cuando vamos al diccionario y vemos lo que dice fobia o pánico, dice que es un miedo irracional a algún objeto o situación. Miedo irracional. Esa sería la definición de pánico. Y fíjense si data de tiempo, el tema de estos ataques de ansiedad y demás, que cuando buscamos pánico dicen que viene de la prehistoria, y que en realidad es un mecanismo biológico y de defensa, que es donde el cuerpo se prepara biológicamente para cualquier tipo de ataque. Dice que en la antigüedad no tenía, las personas no tenían ni garras ni nada para defenderse de los ataques de esa época. Entonces, dice que biológicamente el cuerpo, por eso la sangre bullía a una demasía, los músculos les voy a leer para que vean. Dicen que un ataque de pánico es la preparación de su cuerpo para afrontarse a una situación de extremo peligro. Los seres humanos no tenían dientes afilados y tampoco garras, así que para reaccionar en una forma rápida ante una amenaza tenían dos opciones: luchar o correr. Un ataque de pánico era una respuesta biológica para ambas opciones en un momento en que no había tiempo para pensar. El cerebro percibía un peligro e inmediatamente se ponía en marcha para facilitar la capacidad de respuesta. Eso era, y es lo que es en el momento. Lo que pasa es que en la antigüedad eso servía, porque se vivía de otra forma, pero en la época moderna un ataque de pánico nos es realmente muy difícil de manejar, porque no necesitamos todo esto. Sin embargo, ese instinto del que hablábamos la semana pasada está en nosotros, lo tenemos biológicamente y es una forma de defendernos. Ahora, ¿ante qué? Es lo que nosotros vamos a tratar, porque siempre decimos que estos son efectos y que la causa está muy adentro, muy atrás. Entonces, para iniciar una pequeña introducción, y ahora vamos a hablar. Gracias, Raquel. Nosotros tenemos que tener en consideración que el hilo conductor de nuestra enseñanza y del pensamiento que todos vamos a generar acá está basado en nuestra propia existencia, en llegar a hacer un autoanálisis y relacionarnos siempre con nuestras propias vivencias. Si bien hay una parte que es conceptual, que es la que nosotros esperamos de la filosofía,
o en este caso también de la psicología, porque hay conceptos de la psicología acá, y lo voy a explicar, lo vamos a enumerar, muchas veces salen en los diarios, en la parte de salud, en las revistas, es decir, que son efectos que no nos son desconocidos y que tenemos que tener en cuenta que muchos de nosotros sufrimos a veces pequeños ataques de pánico o grandes ataques de pánico, sufrimos el estrés y no nos damos cuenta porque es una manera de adaptarnos al tiempo en que vivimos, nos adaptamos a este tiempo. Los que no se adaptan por diferentes razones, porque les falta la parte reflexiva o explicativa de lo que están sufriendo, o les falta el nexo de relacionar, que son efectos del yo interior, que cuando chocan con la vida de afuera, que es tan dinámica, conflictiva, y hasta, yo diría, enfermiza muchas veces, no encuentran la explicación, es decir, se pierde esa conexión que hay entre lo que pasa en nuestro yo interior con ese mundo tan conflictivo de la afuera. Si bien ahora ya no nos atacan las fieras ni hay cataclismo, en esa parte, porque en Chile, la semana pasada hubo en Nueva Zelanda, así que hay todavía esas cuestiones, pero no son tan de todos los días como se supone o se dicen los genetistas, que están grabados en nuestra memoria psicológica y también en la parte genética. Por eso dice que nosotros a través del tiempo nos vamos adaptando cada vez más a las situaciones nuevas. Sería algo así como que no somos una tabla rasa que viene en blanco, sino que, como diría Jan, en nuestro inconsciente colectivo tenemos grabadas situaciones que hemos pasado con el sufrimiento y con la resolución de ciertos problemas. Y otra parte que desconocemos. ¿Por qué? Porque como la Tierra está continuamente cambiando, la sociedad, la tecnología, siempre va a haber una parte nueva a la que nosotros nos tenemos que enfrentar. Por más conocimiento, si hacemos caso a lo del inconsciente, que tengamos en nuestra memoria inconsciente, por más que leamos y tratemos por medio de la lectura de defendernos frente a las cosas que nos pueden suceder, hay otra parte que es impredecible, que de eso se trata vivir. ¿Cómo nos adaptamos a lo impredecible? Cuando nosotros planificamos, por ejemplo, de hoy para mañana, y mañana nos sale todo al revés. ¿Por qué? Porque salimos y hubo un accidente en la calle, porque llovió, porque alguien nos llamó y nos dijo que alguien ha llegado, le pasó esto o aquello. Entonces ya nuestro sistema de alarma se pone en juego. Es decir, nuestras tensiones afloran. No está de más decirlo que las tensiones, analizadas por la medicina y por la psicología, tienen dos grandes expresiones en nuestro físico. Una es la parte del sistema nervioso y otra la parte del sistema endocrino. En estos dos sistemas es donde nosotros después más sufrimos los problemas psicosomáticos. Los problemas psicosomáticos que nos acarrean el estrés y los estados de pánico que sufrimos, ¿no? Hoy venía caminando por Colón yo, y venía no había prestado atención, pero venía un camión todo lleno de tergopor, y se voló, se ve que se le salió del empaquetamiento que tenía, y fue a parar contra los autos que venían atrás. No pasó nada porque no tuvo que pasar. Pero yo, después analizando, en una fracción de segundo, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, porque vi volar cosas, escuché freno, y hasta que relacioné
¿no? Que era lo que estaban mal ajustado el empaque y bueno, vieron el tergopol, eran planchas que empezaron a volar por todos lados y no pasó nada porque no tenía que pasar nada en ese momento, ¿no? Pero por eso les digo, hay cosas estresantes que nos pasan en el día y que yo salí como cualquier otro día, pero que nos sorprenden y ponen todo ese sistema tensionante en nosotros en juego. Por ejemplo, para que ustedes diferencien bien, cuando yo digo sistema nervioso, el sistema nervioso tiene una comunicación más directa con todo lo que es muscular. Y hoy es muy común la tensión de los músculos de contracturarnos, de las cervicales, de los omóplatos, de los brazos, ¿no? Muchas veces en el caso de las mujeres se asustan porque piensan que sufren algún dolor de las mamas y es esa contractura fuerte que hay frente a una noticia estresante o algo que vemos o que nos pasa, ¿no? Entonces, y el sistema endocrino, que hablamos en la otra clase, es el más peligroso porque es muy silencioso y va trabajando, vamos acumulando situaciones de las que vamos a hablar, de ese estrés que es todos los días, frente a situaciones de trabajo, frente a situaciones familiares que no se solucionan, y es como un estrés crónico. Bueno, está más relacionado con todo el sistema endocrino. Y hay veces que cuando vamos a un chequeo y encuentran que tenemos algún nódulo, alguna dureza, o nosotros mismos lo vemos. No viene mágicamente, no. Eso tiene toda relación con nuestro sistema endocrino, ¿no? Que son todas las glándulas que son muy sensibles a todo lo que es conflicto, nerviosismo y a las tensiones que muchas veces no nos detenemos y nos ponemos a decir, bueno, esto lo tengo que solucionar porque no puedo seguir sufriendo tal situación, ya sea que la tengamos que solucionar interiormente o exteriormente, porque muchas veces no podemos hacer nada contra el exterior. Es decir, si yo tengo una situación de trabajo que me viene dando problemas porque es conflictiva, yo no puedo renunciar al trabajo, ¿no? Entonces tengo que solucionar y ver, bueno, ¿por qué yo estoy en juego en este problema? ¿Por qué digo yo? Porque yo participo con el pensamiento. Puede ser que no participe con las miradas, que me calle, pero participo con el pensamiento, por lo tanto soy parte de ese problema. ¿Sí? Y eso también muchas veces causa estrés. Los síntomas del estrés tienen síntomas psicosomáticos que están en el índice del DSM-4, que son sudoración profusa, dolor de cabeza, insomnio, temblores, propensión al desmayo o muchas veces a perder la conciencia. La persona por minutos no sabe dónde está o qué es lo que sucedió. Se relaciona también con no poder solucionar o la otra palabra sería solucionar mal los problemas del diario vivir. Generalmente la persona que está estresada tiende a acelerarse y a hacer muy rápidas las cosas que tiene que hacer sin poder prestar atención, y eso le acarrea problemas de convivencia o problemas de trabajo, de la vida que tiene que solucionar ese día. Por ejemplo, hizo las cosas en forma tan apresurada, iba a hacer un trámite y se olvidó los documentos, se olvidó la llave, se olvidó el libro que necesitaba para ir a estudiar. Bueno, eso es parte del estrés, ¿sí? Serían como estas pequeñas ausencias, porque si yo no pude prestar atención, que hay una ausencia en este momento en mi pensamiento, no pude prestar atención. Y el ataque de pánico, que muchas veces se da de esta manera, la persona silenciosamente sufre de estrés. Como no sabe lo que le pasa, como no le da la importancia que le tiene que dar a esto que le está pasando, de repente pasa a un estado de pánico. Hay síntomas que son comunes. Por ejemplo,